Mateo 8, del 5 al 13. Ese es nuestro texto principal. Igual lo voy a poner en la pantalla. Aquí tengo la versión NTV. De repente usted tiene una versión diferente, pero Dios dice lo mismo. ¿Ok? De una manera diferente. El tema de hoy es fe que sorprende. Mateo 8, versículo 5. Dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. ¿Ok? Vamos a ir verso a verso. Primero, Capernaum se llamaba así porque el nombre venía de la aldea de Nahum y también significaba pueblo de consuelo. Entonces Jesús estaba llegando a Capernaum. ¿De dónde venía Jesús? Después de haberles dado el sermón del monte. Vimos capítulo 5, Mateo 5, 6, 7. Ahora estamos en el 8. Iniciando el capítulo 8, lo vimos la semana pasada, Jesús baja de la ladera y se le aparece un leproso. ¿Cierto? Y Jesús lo toca, hace más de lo que se esperaba. Y el leproso quedó limpio en ese mismo momento. Y esta persona pudo reintegrarse a la sociedad, pudo tener una vida. Y hablamos todo de ello la semana pasada. Pero Jesús, en Mateo 11, 23 y en Lucas 10, 15, Jesús reprendió a Capernaum por su incredulidad. Jesús le dice, a pesar de haber visto muchos milagros, ¿no creen? Lo estoy parafraseando. Y hace una comparación entre Nínive y Capernaum. Jonás, el profeta que no quería predicar, no quería que la gente de Nínive se salvara, por eso tomó otra dirección y Dios lo trajo en un pez. Jonás, a regañadientes, predica la palabra y todo un pueblo se vuelve a Dios. No vieron ningún milagro y ahora en Capernaum habían visto un montón de milagros y la gente no creía. Es que los milagros son señal de que el reino de los cielos se ha acercado, pero Dios ha decidido que a través de la predicación es que las personas creen en Él. Por la locura de la predicación, decía el apóstol Pablo, que la gente va a llegar a creer en el Evangelio. Por eso es importante que nosotros estemos compartiendo el Evangelio. Y aquí vamos a ver la fe de quien menos se le espera. Este hombre era un centurión, este hombre trabajaba para Roma, era romano. ¿Qué significa centurión? Era un oficial romano que estaba a cargo de 100 personas, de allí viene su nombre centurión. Algunos tenían 80 personas, otros 100 personas, pero era en ese rango conocidos como centurión. Era alguien del imperio romano. Tenía autoridad, representaba disciplina, lealtad y liderazgo a Roma. El romano le podía decir, cárgame mi equipaje, llévamelo por 1 kilómetro. Y por ley tenían que llevárselo. Roma en ese momento tenía subyugado al pueblo. ¿Ok? Entonces ese era más o menos el contexto. ¿Qué tan difícil era que un centurión le rogara a un carpintero judío? Póngase a pensar en eso. Él tenía autoridad, él tenía poder económico. También trabajaba para Roma. Socialmente eran muy reconocidos. Humanamente era imposible e impensado. ¿Qué va a hacer un oficial romano pedirle al que está subyugado? Oye, tú puedes resolver mi problema. Lo mismo ocurre con el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús. Uno estaba igual que Jesús, crucificado, no se podía mover, estaba perdiendo sangre. Iba a morir. Jesús, ¿en qué situación estaba? Crucificado. Físicamente no se podía mover, pero tenía todo el poder y la autoridad para bajarse en un instante. Pero él se quedó allí clavado porque estaba haciendo algo que la gente no lo tenía pensado. Pero ese hombre, habían dos, pero uno creyó, el otro no. Pero ese hombre que ve a Jesús en la misma situación, tiene fe en Jesús. Le dice, creo en tus palabras. Y Jesús le dijo, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Wow, el otro dijo, si eres Dios, ver para creer. Bájate y me sacas. Y nos vamos. Ver para creer. ¿Ven la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre, ambos tenían fe más allá de lo natural. La fe tiene que ver con lo que esperas, si no, ya no necesitas fe. Y tu fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. ¿Ok? El centurión representaba autoridad militar, política y social. Jesús, el carpintero judío, no tenía rango, no tenía riqueza ni reconocimiento político. ¿Ok? El centurión era parte de la élite opresora de los judíos, ya se los mencioné hace un momento. Ellos eran los que los tenían oprimidos a los judíos. Jesús era un maestro itinerante. Un día estaba acá, otro día estaba allá, otro día no tenía una iglesia, no tenía un templo. Él era la iglesia. ¿Ok? Y él se movía por todos lados. Era un Galileo sin títulos humanos. Un centurión no pedía, daba órdenes. Estaba acostumbrado a dar órdenes.
haz esto, necesito que vayas para allá. Y lo que él decía pasaba humanamente hablando. ¿Quién se iba a oponer a un centurión? ¿Te oponías? A la cárcel. ¿Te oponías? Vamos a pensar un castigo para ti. Los romanos en esa época eran muy crueles. ¿Cómo crucificaron a Jesús? En una cruz. ¿Por qué? Porque ellos hicieron muchas pruebas de diferentes formas de cómo maltratar a los criminales para que murieran. Y una de las más feas en ese momento era la crucifixión, porque morían ahogados. Esa era la mentalidad de Roma, pero este hombre tenía una mentalidad diferente. ¿Ok? Pensaba diferente de Jesús. Que un centurión se acerque humildemente a Jesús, no solo para hablarle, sino para rogarle, rompía toda lógica del sistema romano. Era completamente impensado. Y también de los orgullosos religiosos. O sea, tanto los romanos como los judíos decían, ¿qué está pasando? ¿Un romano viniéndole a pedir a Jesús? O sea, ¿se imagina ese cuadro? Increíble, ¿cierto? Mateo 8, versículo 6 dice, Señor, esto es lo que le dice el centurión a Jesús, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Entonces el oficial romano no se acercó a pedir algo para él. Pero primero le dice, Señor. Y esta es una fe que rompe barreras. Estaba rompiendo la barrera de la religiosidad. Estaba rompiendo la barrera cultural. Estaba rompiendo todo tipo de barreras. Su propio orgullo. Nuestro orgullo, ¿sabe que a veces es una barrera para tener relación con las personas? Ay, no, ¿qué le voy a hablar si ella me hizo primero? Que me hable a mí primero. ¿Sí o no? Entonces, este centurión tenía una fe que rompe barreras y es la misma que Dios quiere en nosotros. Una fe que rompa todas las barreras. ¿Para qué? Para alcanzar a los demás, para llevar a los demás a Jesús. Este centurión fue pidiendo por alguien, pero le dice, Señor. Él estaba acostumbrado a decir y que se haga. Y acá él viene y le dice a Jesús, Señor, que significa quien tiene toda la autoridad. ¿Ven la humildad con que se acerca este romano? Él no estaba viéndolo humanamente, él lo estaba viendo espiritualmente. Él no dijo, judío, yo le puedo hacer humanamente lo que yo quiera, porque tengo el poder, Roma me lo da, nadie me dice nada, lo desaparezco y acá no pasó nada. Pero él se acerca y le dice, Señor. ¿Cómo nos acercamos a Jesús nosotros? ¿Con soberbia? ¿Con orgullo? ¿Altivos que me lo merezco? ¿O le decimos, Señor, si tú quieres? Como lo dijo el leproso, si tú quieres, quedaré limpio. Él no le estaba diciendo si tú puedes. Dios puede hacer todo. Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. Pero a veces Dios no cambia las situaciones. Él está más interesado en cambiar nuestro corazón. Y puede cambiar las situaciones si Él quiere, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dios lo ha declarado así a Jesús. ¿Ok? Pero rompió la barrera del orgullo romano, el estatus. A veces, por estatus, no, yo no hago eso. ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? Este romano se olvidó de todo eso. Y como oficial del ejército imperial, el centurión tenía autoridad, prestigio y poder. Acercarse a un carpintero judío era para su contexto rebajarse públicamente. Él no tuvo miedo de expresar su fe públicamente. A veces de nosotros, los cristianos, el hecho de que creamos en Jesús es nuestro secreto mejor guardado. No, que no sepan que voy a la iglesia el domingo. Pero él expresó su fe públicamente, no tuvo temor. ¿Por qué? Si él es Dios, esa es la verdad. ¿Por qué voy a temer? Porque al contrario, si yo cuento que Él es Dios y les cuento la verdad, la gente va a poder creer en Él. ¿Ok? Pero en vez de mandarle, rogó. ¿Ok? Su humildad venció el rango. Él no se aferró a su posición. A ver, mándeme a traer a ese judío, necesito un favorcito. No, él se acercó a Jesús. Nuestras acciones denotan lo que creemos interiormente. ¿Ok? Reconoció que su jerarquía no servía de nada ante su necesidad física y espiritual. Él era un oficial romano, él pasaba por la calle y la gente se abría paso y decía eso. O sea, pero él dejó todo eso y dijo, no, Jesús, ¿cómo te acercas a Jesús? Eso es importante, de la manera en que nos acercamos a Él. A veces, hasta cuando entramos a orar, nos podemos acercar con soberbia. Señor, dame, ¿ya hasta cuándo, Señor? Vengo orando y pidiendo hace tiempo, Dios. Yo me lo merezco. Pero este oficial no se acercó así, se acercó, tú eres Señor, si tú quieres, lo haces. Si no, tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Y tú sabes qué es lo mejor para mí, yo no. Esa es una de las claves de la oración.
Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. A veces hasta lloramos, uy, Señor, ya con este llanto, el Señor me responde. Pensamos que Dios lo mueve los sentimientos, las emociones, ¿no? Pero no, a Dios lo que lo mueve es la fe. Que tú le creas, que tú descanses, confíes en Él. También rompió la barrera étnica y religiosa. Los judíos versus los gentiles. En ese momento, los judíos habían entendido y habían enseñado que la salvación solamente era para ellos. Y que los gentiles no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. ¿Quién era un gentil? Alguien que no era judío, así de fácil. O sea, si no eres judío, eres leña para el infierno. Tú no vas a tener salvación. ¿Ok? Pero un romano, en teoría pagano, estaba hablando con el maestro judío. Ese era un acto escandaloso para ambos lados, como ya lo mencioné. Los judíos evitaban a los romanos porque decían que si estaban con un romano se hacían impuros. ¿Ok? Ceremonialmente impuros. No, no me acerco. Los romanos despreciaban a los judíos por considerarlos supersticiosos y rebeldes. En algún momento los consideraron una secta. Entonces todo eso se rompió. La humildad rompe barreras. El orgullo las crea. Y si hay orgullo en nuestro corazón, no nos vamos a poder acercar a Dios. Porque Dios dice que Él resiste al orgulloso, pero le da mayor gracia al humilde. Y aquí en esta historia la vemos, ¿no? Este hombre se despojó, ¿no? Que mi carrera, que en cuántos idiomas hablo, que mi maestría, que mi título, me creo más que los demás. No, Él entró y dijo, tú eres el Señor, tú eres el hombre. Increíble, ¿cierto? También rompió la barrera del prejuicio religioso. El centurión no se apoyó en rituales, en templos, ni en apariencias. Él fue a Jesús. Él fue a la fuente. Y eso es algo que Dios ha abierto para nosotros. Su presencia. Cuando el velo se rompió, la presencia de Dios fue abierta para todos. Y yo puedo hablar con Dios 24/7 si quiero. Dios no se cansa de oír mi voz. Y no porque mi voz sea bonita, sino porque Él es lo máximo. No, se trata de mí, se trata de Él. El centurión no solo derribó muros exteriores, ¿no? La religión, la cultura, rompió lo que más nos aleja del reino. ¿Sabe qué es? El orgullo, el prejuicio, la autosuficiencia y el ego religioso. A veces nos creemos, soy cristiano. Y eso nos aleja de Dios, nos pone una barrera. Tenemos que ir en contra de eso y derribarlo. La palabra de Dios derriba todos nuestros argumentos, cambia nuestro corazón. Si yo no me meto a la palabra de Dios, mi corazón no va a ser transformado. Puedo venir a la iglesia todos los domingos y está bien y no deje de hacerlo. Busque a Dios de todas las formas que pueda. Pero si no lee la Biblia, su corazón no va a encontrar transformación. Puede tener a Dios, puede ser cristiano, pero Dios quiere que maduremos. ¿Ok? Que maduremos. Se acercó y le rogó, ¿no? Y él estaba hablando, él estaba pidiendo por un siervo. ¿Ok? Aquí la palabra sugiere un joven querido y casi como un hijo. Pero era un siervo, es decir, era alguien que trabajaba, estaba a su servicio. Él estaba rogándole al carpintero, a Jesucristo, que sanara a alguien que trabajaba para él. Pero este hombre, ahí podemos ver cositas del corazón de este hombre. Era humilde y también se preocupaba por los demás. Miren, tu fe, la fe en Jesús debería transformar nuestra vida y no solamente pensar en nosotros y ser egoístas. Pensar en los demás, en los que tienen necesidad. ¿Ok? Si tu fe no te ha llevado a ese punto, tienes que, como dice Waze cuando te pierdes, recalculando. Tienes que ver qué cosas no están bien en tu corazón. ¿Qué cosas hemos entendido mal y regresar a la palabra? Porque este hombre se acerca con humildad, habla por los demás. El oficial romano intercede por alguien que no tenía la capacidad de pedir por sí mismo. No tenía la capacidad. Y Dios también a nosotros nos llama a interceder por los demás. Hablarle a Dios, Señor, sálvalo. Señor, necesita sanidad. Señor, necesita provisión. Dios, no solamente ocuparnos por nuestros propios intereses, sino también ocuparnos por las necesidades de los demás. Hay personas que están tan heridas, tan atadas, tan rotas, que necesitan que alguien los lleve en oración a la presencia de Dios. Este siervo no podía moverse, estaba muy enfermo y paralizado. Probablemente era un paralítico. En otra versión dice eso. Era una persona que no tenía la capacidad para llegar
a Jesús. Pero este centurión romano se despojó de todos sus rangos, de todos sus títulos, y fue con humildad a quien sí podía hacer algo por su siervo. ¿Ok? Mateo 8, versículo 7. ¿Jesús qué respondió? Iré a sanarlo. O sea, va y le dice, tengo un siervo que está así. Jesús, ya, vamos. Inmediatamente. ¿Ok? Una fe así moviliza a Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos del leproso? Que venía, bajaba Jesús después de haber dado el sermón del monte, les cuenta cómo es la vida en el reino de los cielos. Jesús baja y un leproso, que no había escuchado todo, se arrodilla ante él y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, se limpio. Dios quiere limpiar nuestra vida, quiere sanarnos. Dios quiere levantarnos de donde estamos. ¿Ok? Pero toda la multitud no gozó de ese milagro, de milagros. Solamente ese hombre. Y ahora vemos que Jesús nuevamente entra a una ciudad y se acerca un hombre con la misma humildad. Y le dice, Señor, tengo un siervo así, ahora intercediendo por alguien. Y Jesús dijo, vamos. ¿Qué mueve a Dios? Tu fe. Tu fe moviliza a Dios. Estos hombres habían entendido que Dios quería, que Dios podía. Y que Dios era Jesús. Y que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para cambiar su destino. Hasta ese momento, antes de encontrarse con Jesús, su vida era estéril. Paralítico, no podía moverse, no tenía esperanzas de correr. Y alguien va y habla con Jesús. Y esa fe lo movilizó. Hechos 10, 28 dice lo siguiente. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles y que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Este es cuando Pedro recibió una revelación y Dios le bajó un velo y vio animales inmundos y Dios le dijo, Pedro, come. Y Pedro, religioso, no, Señor, yo jamás he metido cosa inmunda en mi boca. 3 veces hizo eso Dios y Pedro no entendía la visión. Hasta que el Espíritu Santo le dice, he enviado a una persona, anda con ellos. Y Pedro llega a la casa de un romano. Y ahí es donde dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles y que entre a su casa. O sea, Pedro dice, estoy violando la ley. Y Dios derrama el Espíritu Santo allí. Mire, si Dios no se le hubiese adelantado a Pedro y derramado el Espíritu Santo ahí, probablemente Pedro no los bautizaba. Pero recién ahí Pedro, ¡pum!, la salvación es para todos. No solamente es para los gentiles. No solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Dios estaba mostrando. Y Jesús, sabiendo esto, le dijo al oficial romano, vamos a tu casa. ¿No? ¿Cómo el amor de Jesús rompe las barreras? Es increíble. Jesús rompe esas barreras y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a la casa de alguien y romper las barreras en tu corazón? Porque a veces no son barreras sociales, a veces simplemente son barreras de orgullo. No, que venga ella. Y ahí la hago esperar un ratito afuera para que suba y de ahí le abro y ahí ya estamos ya. Y la dejo entrar, ¿cierto? Pero si queremos alcanzar a la gente para Jesús, hay que romper esas barreras en nuestro corazón. No podemos seguir viviendo de la misma medida. Jesús no vaciló ni por un segundo. Él dijo, yo voy. Miren el corazón de Jesús. No pensó, ay, ¿de dónde es, romano? A ver, muéstrame tu pasaporte. ¿No tienes familia judía? No, Jesús dijo, vamos. ¿Ok? No teme tu historia, ni tu casa, ni tu condición. Si hay fe, hay camino. ¿Ok? Si hay humildad, hay movimiento de Dios. Si no, no la van a contar, porque no la vamos a vivir. Isaías 6:8 dice lo siguiente. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Está hablando el profeta Isaías. Y Isaías dijo, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías le dijo, yo puedo ir, Dios. ¿A dónde quieres que vaya? Isaías estaba dispuesto a obedecer a Dios e ir y contarle acerca de las buenas nuevas a las personas. Eso es en el Antiguo Testamento, pero él quería hablarle al pueblo acerca de Dios, contarle a las personas, pero que tuvo que romper también en él, como nosotros. Probablemente que no soy suficiente, los pensamientos que tenemos, pero yo qué voy a decir, pero qué vergüenza. Son cosas que las podemos romper por un bien mayor. ¿Ok? El oficial romano no solo intercedió, también se movilizó. Él fue donde Jesús. Dijo, tú tienes el poder. ¿A quién tenemos que ir cuando necesitamos el poder de Dios? A su presencia. Son cosas que ya las sabemos, solamente estamos recordando. ¿Ok? Mateo 8:8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará.
Este hombre tenía una fe que reconocía la autoridad. Sí, yo soy centurión, pero tú solo di la palabra. Tú solamente con decirlo ocurre. ¿Ok? Él dice, yo no soy digno. Pero en realidad, ¿quién es digno para estar en la presencia de Dios? Por sus propios méritos. Nadie. Jesús es quien nos hace dignos cuando creemos en Él. Y ahora nos podemos parar ante la presencia de Dios tranquilos, porque la Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque Jesús cargó con nuestros pecados. Puedo tener una relación sin barrera con Él cuando yo creo en lo que hizo Jesús en la cruz. No necesitaba un rito, un toque, presencia física. Le dice solamente di la palabra. Él había entendido que Jesús tenía la autoridad en todo. Que nada se escapaba de su autoridad. Que Él tenía el poder. La autoridad de Cristo tiene poder a distancia también. A veces pensamos que no, solo si toca. No, como lo tocó al leproso. Jesús lo tocó. Él estaba haciendo algo en la vida del leproso. Pero Dios puede sanar de diferentes formas. ¿Ok? Igual sus órdenes no se limitan por nada. La verdadera fe no exige señales visibles. Cree en el poder de la palabra. Este hombre le dijo, no necesito que vaya, no necesito que entres a mi casa, por cosas que tenía en la mente. O sea, no soy digno, le dice. También era culturalmente lo que estaba pasando en la mente de este centurión. Pero yo le hubiese dicho, vamos a mi casa, Jesús. Yo quiero verte en mi casa y te invito a algo. ¿Sí o no? Se perdió tener una relación ahí más cercana con Jesús. Pero acá Mateo nos estaba hablando que Jesús tiene autoridad. Su palabra tiene autoridad. Él tuvo revelación espiritual sin haber sido enseñado en la sinagoga. Tuvo revelación. No pidió señales ni presencia física, solamente su palabra. Dios da tu palabra. Y la vida de una persona puede cambiar. El Señor detiene a Jesús antes de que llegue. Él reconoce que no necesita lo que ya le mencioné. Dijo, no necesito que vayas, tú tienes la suficiente autoridad para hacer algo diferente en mi vida. Versículo 9, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, ellos lo hacen. Él tenía una fe que razonaba con la revelación. Oye, si yo tengo esa autoridad aquí en la tierra y soy un simple mortal, ¿tú que eres Dios? Si yo digo, anda y me traes esto, si tú eres Dios, ¿tú qué más no podrás hacer? A Él se le reveló. Dijo, es Dios, tiene toda la autoridad. Jesús es Dios y puede hacer lo que quiera. No necesita ir, no necesita hacer algo. Él solamente necesita decir la palabra. O sea, Él razonó, porque tuvo revelación. Ahora, cuando uno entra a la palabra de Dios, se puede llenar de información, pero hay que pedirle revelación a Dios. Dios, revélame, ¿qué quiere decir esto? Que se haga una verdad en tu vida. ¿Ok? Versículo 10. Al oírlo, Jesús se quedó asombrado. Dijo, wow. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Qué tal la alabanza de Jesús a este romano? Wow. Mira cómo cree en mí. Él sabe quién soy y qué es lo que puedo hacer en su vida. Puedo transformarla. Y esa es una fe que asombra a Jesús, ¿no? Un gentil tenía más fe que los judíos, que habían estado durante mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, mientras más palabra, ¿qué pasa? Si no la llevas a la obediencia, tu orgullo crece. ¡Oh, y cuánto sé! Pero si tú la obedeces y te sometes a ella, creces en humildad. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto aplicas. ¿Se entiende? Porque la palabra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ok? A veces, me meto, estudio, necesito saber más, porque queremos saber más. Pero si no lo llevamos a la práctica, nuestra fe no va a crecer. Nuestra fe se va a quedar como el ciervo, paralizada. Y no vamos a ver a Jesús moverse en nuestra vida. La fe no se mide por nuestra religión, sino por la revelación que tenemos en nuestra vida. Eso es mi fe. Eso tiene que ver con la fe que Dios me ha regalado y tiene que desarrollarse. Cuando la fe se desarrolla, tu vida florece. Cuando tu fe crece, tu vida florece.
Necesitamos crecer en fe, pero necesito leer y obedecer. Necesito orar, necesito estar en la presencia de Dios. Si no, no va a crecer mi fe. Por más que quiera. Versículo 11. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Y esta fe era una fe que lo conectaba con la promesa. ¿No? Le decía, te vas a sentar en el reino de los cielos con ellos. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Con Abraham, con Jacob, con Israel, con todos. Lo estaba conectando con la vida eterna. La misma fe. Todos tenemos fe. Yo estoy seguro que usted, si está trabajando, tiene fe en que a fin de mes le van a pagar. Si no, no iría a trabajar. ¿Sí o no? Yo estoy seguro que usted tiene fe que la silla donde está lo sostiene. Si no, no estaría cómodo. Tenemos fe, solamente que hay que enfocarla y hay que hacer que se desarrolle. Esa fe es dada por Dios. Y para creer en Jesús, Dios nos ha regalado esa fe. Pero Dios espera que esa fe, como un granito de mostaza, se convierta en un sicomodoro, dice la Reina Valera. Que sea un árbol grande. Y a veces nosotros, no tengo fe. Estamos ahí con nuestra semillita. ¿Tienes fe? Sí, sí, mira, acá. Uy, desde acá no la veo. Tengo que acercarme un poquito más. Sí, sí, mira, tengo fe. Y Dios quiere que mi vida sea como un árbol. Que mi vida florezca. ¿Ok? Su fe lo conectó con el reino y trajo sanidad inmediata. ¿Sí o no? Jesús le dijo, ahorita vamos a ver, le dijo, corre, ya está sano. Conforme a tu fe será hecho, Jesús dijo en otra oportunidad. Jesús abre la puerta a todos los pueblos, no solamente a Israel. Lo mismo puede pasar en nuestra vida hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Mateo 8:12 dice, pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque uno se conecta con Dios a través de la fe, no porque hijo de quién seas. ¿Ok? Eso Dios dice, no. Esta es una fe que trasciende la religión. No, que soy judío, que circuncidado al 8º día, que vengo de la tribu de Benjamín, lo que decía el apóstol Pablo. Todo eso lo he estimado por basura, por estiércol, con tal de conocer a Jesús. Dijo Pablo, se dio cuenta. No se trata de religión, se trata de relación. Es un Dios vivo que está contigo 24/7. Y puedes hablar con Él. Y a veces estamos allí. Imagínate tener a una persona todo el día contigo y no hablarle nunca. Imagínate que tú seas esa persona, que tú quieres hablar y la otra persona no te responde. ¿Cómo te sentirías? Eso es la oración. Conexión, relación, hablar, dialogar. Está Jesús conmigo todo el día, no lo puedo ver. Pero mi fe me dice que Él está conmigo. Si lo pudiera ver, ya no sería fe. Lo voy a ver cuando llegue al cielo, lo veré cara a cara, lo conoceré tal como Él me conoce. Pero Él está contigo todo el día. ¿Y tú? Ay, tengo que hablar con Jesús. Me han dado ganas de orar. Bueno, se me pasaron. Y Jesús ahí. ¿Se imagina? Imagínate que tú seas esa persona que quieres entablar esa relación y te ignoran. La oración a veces la hemos visto de una manera diferente, la hemos visto como ritual. Como, no, háblale. Dios sabe cómo eres tú, está todo el día contigo. No necesitas formular oraciones aprendidas, tienes que hablar desde el corazón. Hablar con Él como tú eres, no con religión. Dios te ha creado de una manera particular por algo. Porque Dios no quiere que te parezcas al otro, al que tienes sentado al costado. Dios quiere que te parezcas a Jesús. ¿Ok? Él no dependió de su religión ni de su cultura. Su fe rompió el molde del sistema religioso. ¿Ok? Mateo versículo 3, el último. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, la respuesta de Jesús, vuelve a tu casa. Se le dijo, tranquilo, vaya. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Al leproso lo tocó inmediatamente. A este dio la palabra inmediatamente. Es que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos lo mismo. Porque somos su cuerpo. Y Jesús nos ha dado la autoridad para orar por los enfermos y que sanen. Para liberar a los endemoniados. Para traer vida a la gente que tiene alrededor nuestro. Dios quiere que seamos ese agente de cambio. Donde nos ha puesto. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Pero ¿qué necesitamos para movernos allí? Que nuestra fe crezca. Que yo rompa esas barreras. ¿Cómo que no puedo hablar? Moisés le dijo, Señor, pero
no puedo hablar. Dios le dijo, Moisés, corre, libera a mi pueblo. Señor, pues, no puedo hablar. En la Biblia algunos dicen que era tartamudo, a veces dicen que se demoraba en hablar, lo que fuera. Él le dijo, tengo un problema al hablar. Pero le estaba diciendo, oye, yo soy quien te puso la boca. Y yo sé lo que puedo hacer contigo. Yo puedo ir más allá de tus debilidades. Yo puedo ir más allá de tus deficiencias. Porque Dios dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. O sea, tu mayor fortaleza puede ser tu debilidad. Si lo involucras a Dios allí. Increíble. Y terminó hablando con el faraón. Terminó diciéndole que liberara a su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que rompamos esas barreras religiosas, de orgullo, de prejuicios, de que no puedo, de que soy menos. No. Yo soy quien Dios dice que soy, no lo que la gente dice. ¿Ok? Debido a que creíste, ha sucedido. ¿A quién le dijo? Al hombre. No, que es culpa del pastor. Que Dios no me responde. No, es personal. Dios es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios no tiene nietos. Dios quiere tener una relación de papá-hijo contigo. Punto. Dios quiere hacer en tu vida lo que hizo en la vida de los demás, pero a su manera. Y de la manera que Él ha elegido hacerlo en la tuya. Pero es personal. ¿Ok? Por último, una fe que sorprende de esta persona impensada, una fe que rompe barreras. Es una fe que moviliza a Jesús, que reconoce la autoridad de Jesús. Una fe que razona con revelación. Él tuvo la revelación. Oye, si yo tengo este poder humanamente y Dios me lo ha dado, ¿qué más no puede hacer Él? ¿Ok? Una fe que esta es una fe que Jesús aplaude. Que dice, qué asombroso. Wow. Es una fe que te conecta con la promesa. Las promesas de Dios siguen estando vigentes para nosotros. ¿Ok? Es una fe que transciende la religión. No es de formas, es de conexión. Pero es personal y activa. ¿Ok? ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por el ejemplo de este centurión romano. Padre, que realmente nos motiva. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado, Padre. Gracias porque tú sigues haciendo lo mismo, Señor. Tú quieres que nosotros rompamos esas barreras en nuestro corazón, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a romper todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Prejuicios, Padre, pensamientos acerca de nosotros mismos, que a veces creemos que no podemos, que no somos suficientes, que no somos dignos. Gracias, Señor, porque tú nos haces dignos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos impulsa a hacer más cosas, Señor. Sobre todo, a buscarte a ti. Padre, gracias, Señor. Padre, que seamos como este oficial romano. Que dejemos todo, que no nos importe nada por llegar a tu presencia. Que tu presencia sea lo más importante en nuestra vida. Padre, que tú seas la prioridad de nuestra vida. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Dios, por amarnos primero. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús para dar su vida por nosotros. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús.